Hola, ¿qué tal? Qué bueno que estás una vez más conmigo y esta vez para hablar del control. Gente que busca que todo a su alrededor ocurra de la manera que le satisfaga, no solamente en cuanto a su relación con otras personas, sino también en torno al contexto social y también sobre su pasado y su futuro. Personas que pretenden que todo lo que hacen los demás sea como ellos creen que deba ser, que se tenga que comportar, que se tenga que pensar, que se tenga que sentir, que se tenga que actuar en todos los ámbitos de la manera que en su juicio el controlador supone es lo mejor. Gente controladora que lo único que consigue es frustrarse, amargarse, llenarse de neurosis y vivir una vida de constante desolación y de altibajos emocionales, los controladores. Se controla en el ámbito social cuando una persona no se adapta al espacio cultural, ecológico, histórico en el que vive. Una persona que está en constante conflicto con el medio en el que vive, con el sistema político, con la actuación de sus autoridades, que sea cual fuere el partido, el color gobernante, siempre está en desacuerdo y quiere que las cosas se hagan como él supone que deben realizarse. Se controla también cuando alguien se encuentra en un día nublado y quiere que exista sol, cuando hay sol quiere que llueva, cuando hace frío quiere que haga calor y así reiteradamente no se adapta a la circunstancia y al momento actual. También se controla cuando alguien vive en una profunda amargura y depresión sobre acontecimientos pasados, situaciones que ocurrieron meses, años atrás en la niñez incluso, pero que los lleva consigo mismo y que quisiera que hubieran pasado de manera distinta y que en ese resentimiento lucha constantemente de la no aceptación a que lo que ya pasó no hubiera ocurrido. Quiere controlar el pasado, pero también quiere controlar el futuro. Personas que quisieran que lo que va a ocurrir al día siguiente, al mes siguiente, el año que viene, sea de la manera más cómoda y satisfactoria, de la forma segura. Un controlador generalmente es alguien inseguro, es alguien que no tiene confianza, que vive en el miedo, que vive en la incertidumbre y que por lo tanto espera que todo se vaya generando de la manera exacta como a él le hace sentirse cómodo y le permita sentirse a su vez en un espacio seguro. La persona controladora no solamente controla o trata de controlar a otras personas, a veces lo consigue pero es solo temporalmente y lo hace con el afán de que el comportamiento de otros le ratifique la inseguridad y las dudas que tiene sobre su propio comportamiento. Muy común el control en las relaciones intrapersonales, como entre personas hay quienes buscan a toda costa que lo que otros hacen, que lo que otros piensan, que lo que otros desarrollan en su espacio laboral, social, en donde conviven ambos, sea como ellos suponen, consideran que debe de ocurrir. Y no es más que la propia incertidumbre de que lo que están haciendo los controladores es lo más correcto y por lo tanto esperan que otros lo hagan igual para que esto les ratifique que lo que ellos hacen se está realizando de la mejor manera. Los controladores generalmente viven criticando a los demás, viven señalando, enjuiciando la conducta de otras personas. En las relaciones de pareja es muy común que existan comportamientos tóxicos, destructivos, enfermizos entre personas controladoras porque una de las dos partes no acepta como es la otra, pero no pone límites, mucho menos se retira y lleva a cabo
una lucha constante, aferrada, a veces intestina, por querer cambiar a la otra parte. Y esto no lo va a lograr jamás, porque nadie puede cambiar a otra persona, porque nadie puede controlar nada más allá de sí mismo, y la gente controladora no lo entiende, no lo acepta. La no aceptación exactamente de que todo lo demás debe fluir y que él debe ser quien trabaje en sí mismo, el controlador, para que sus actos, sus acciones y sus consecuencias sean las que le generen la satisfacción, el gusto pretendido, pero que solamente sobre él mismo va a tener esa posibilidad, no sobre los demás, no sobre el pasado, no sobre el futuro, no sobre el contexto climatológico, no sobre el contexto incluso vial, porque el controlador llega a un extremo tal que quisiera controlar el propio tráfico vehicular para llegar más rápido a su trabajo, quisiera que los semáforos no se pusieran en rojo, que los vehículos se desplazaran con más rapidez, que abrieran paso casi para que su propio vehículo llegue más rápido. El controlador no acepta que alguien tenga una religión diferente a la de él. No acepta que alguien tenga un pensamiento político que difiera de sus propias ideas y doctrinas. No acepta que a alguien le guste otro deporte o que en el mismo deporte prefiera otro equipo. Y llegan al conflicto a veces extremo cuando la otra persona piensa de manera diferente. El controlador no acepta otras formas de pensar. Duda de su propio pensamiento, duda de sus propias acciones y por lo tanto busca que todos piensen y actúen de la manera que él lo hace, para que esto le dé entonces la certeza de que está en el camino correcto. Sin embargo, como Albert Einstein lo dijera en su momento, hacer lo mismo esperando resultados diferentes es locura. Y un controlador es una persona con una enfermedad emocional muy marcada, prácticamente es algo que lo enajena de la realidad y lo amarga, lo frustra y le genera neurosis. Es alguien que vive todo el tiempo en la ofuscación porque las cosas no pasan a su manera, y en el contexto familiar normalmente el controlador está en constante conflicto con quienes forman parte de este espacio de convivencia humana. El controlador vive resentido, vive amargado, vive con dolor de lo que ya pasó. El controlador vive con miedo a lo que va a llegar, a lo que viene. El controlador llega a un extremo tal que duda de Dios o que pone en entredicho la omnipotencia de un ser superior y que quisiera que actuara a manera conveniente de sus propios intereses. Un Dios que castigara o que premiara, un Dios que hiciera las cosas como al controlador le satisfacen, pero por supuesto que al no ocurrir le decepciona y generalmente se aparta de este tipo de filosofías. La espiritualidad no es parte del controlador porque vive en la incertidumbre, en la duda, en el miedo, en la confusión, en la constante molestia de que las cosas no pasan como él está queriendo que ocurran. En las relaciones familiares, la actitud controladora, al igual como en las relaciones de pareja, es un elemento tóxico que aleja a quienes forman parte de estos vínculos. Porque de hijos a padres y de padres a hijos no se alcanza a entender que cada uno de los miembros de la familia tiene una personalidad, una historia de vida, una proyección del entorno en el que vive diferente, y que cada cual la va expresando de la manera como considera que es lo más adecuado, y en lugar de que exista tolerancia, comprensión y aceptación, existe juicio, imposición e intento de control, y esto aleja a los miembros de una familia. En las relaciones de pareja, el control no une a quienes forman parte de estas parejas, de estas
partes, células sociales que a final de cuentas, pues hoy por hoy tienen una durabilidad muy corta, matrimonios que terminan muy pronto, noviazgos fugaces, y que generalmente el argumento es que ella, es que él, es que actúa y es de esta manera, y si fuera diferente, entonces seguiríamos juntos. Es que no cambia, es que si cambiara, pero no logra entender el ser humano controlador que lo único que es posible y está al alcance es el control de sus propios hábitos y conductas, pensamientos y forma de ser y de vivir. Solamente a sí mismo se puede cambiar y controlar, no a los demás. Para cambiar a una persona controladora no se ocupa nada, porque no se puede cambiar a alguien, y querer hacerlo sería tanto cuanto como ser un controlador. Pero para dejar de ser uno mismo controlador, lo primero que se requiere es reconocer esta manera de comportarse. Reconocer que se es controlador, saber la afectación que causa esa frustración de no conseguir los resultados que se pretenden. Sentir que es una situación de neurosis, de locura, el querer cambiar a alguien a algo más. Y a partir de ahí comenzar a trabajar en lo que se conoce como la aceptación. Y que, punto muy importante, la aceptación comience consigo mismo, como se es, y que en ese aceptarse con los defectos y virtudes, la persona comience a trabajar en el equilibrio de aquello que le genera satisfacción, paz y armonía consigo mismo y con los demás. El único control que un ser humano puede tener es para consigo mismo, y aún alcanzar el control propio requiere de un gran trabajo espiritual, emocional y psicológico, y que por supuesto, siendo una tarea que se antoja difícil para alguien más, hacia alguien más, no solo se antoja difícil, sino imposible conseguir. El control lo podemos dar a nosotros mismos, no a los demás. Y a partir de que lo entendamos, comenzaremos a trascender, a avanzar y a cambiar. Soy Bruno Acuña y te espero aquí en mi próxima emisión en mi canal de YouTube. Hasta la siguiente.